Profesores, ustedes están hablando porque no se escucha si están hablando. Profe, no se le escucha. Profe, disculpe, no sé si usted sabe, pero no se escucha lo que dice. Hola, disculpen, parece que no se escuchaba, ¿no? ¿Ahora se escucha? Ahora sí se Sí, escucha, profe. ahora sí, Ahora profe. sí, Desde que profe. comenzó la clase no Buenas se le tardes. escuchaba. Listo, disculpen. No, ahí le comparto primero el video de tasas y después arrancamos, ¿sí? Ahí voy de vuelta. Buen día. Vamos a revisar un poquito el concepto de tasa. Como vemos acá, por ejemplo, la tasa no es la misma para distintos plazos, tampoco es la misma en diferentes países, en diferentes productos. Por ejemplo, si comparamos el bono del Tesoro de los Estados Unidos, que rinde un 2%, con la tasa de préstamo personal en Argentina, que rinde un 51 o 48% anual, vemos que necesitamos profundizar el concepto de tasa porque mencionar solo el porcentaje no es suficiente. ¿No se escucha? Explica el costo financiero que tiene esta operación. No se ve. En la Profe, se revisión del escucha concepto de tasa, Estamos explicados, un segundito. A ver qué pasa. buen día. Vamos a revisar un poquito el concepto de tasa. Como vemos acá, por ejemplo, la tasa no es la misma para distintos plazos, tampoco es la misma en diferentes. ¿Puede dejar de compartir la pantalla y compartir de vuelta? Porque parece que se trabó antes de que pudiera compartir.
escucha, eh? Sí, Ah, pero Sí, profe, ahora se escucha y se ve. porque mencionar solo el porcentaje no es suficiente para explicar el costo financiero que tiene esta operación. En la revisión del concepto de tasa tenemos que tratar de homogeneizar, porque habíamos visto en principio, cuando definimos tasa, que la tasa debería medir el incremento del capital a través del tiempo. O sea, si partimos de un capital 1, al final del tiempo tendríamos 1 más i. En todas las fórmulas que utilizamos siempre fue un dato. Nosotros decíamos, por ejemplo, interés compuesto con el 5% anual, que era un dato que le veníamos dando al problema. Ahora bien, cuando aplicamos ese 5% o esa tasa a distintos métodos de cálculo, vimos que producían diferentes montos. No es lo mismo el 5% en descuento comercial que el 5% en el interés simple que el 5% en el interés compuesto. Entonces, cuando varía el método de cálculo, produce distintos montos. Si produce distintos montos, quiere decir que hay otra tasa atrás que tenemos que conocer para conocer cuál es el rendimiento verdadero que está produciendo esa operación financiera. Ahora bien, cuando vimos la capitalización subperiódica, vimos que si capitalizamos a periodo inferior al que está expresado la tasa, me produce un monto mayor. O sea que debe haber otra tasa que me permita medir cuál es el rendimiento verdadero que produce cuando lo aplicamos a una capitalización subperiódica. La tasa debería reflejar el costo del dinero a través del tiempo, pero bueno, los distintos métodos de cálculo, los distintos regímenes de capitalización hacen de que no sea comparable a simple vista con solo expresar el porcentaje. Necesitamos profundizar un poquito más el concepto de tasa y qué es lo que le propongo en esta unidad. Nosotros habíamos definido la tasa como el incremento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. Ahí estaba bien, pero dentro de la unidad de tiempo que nosotros estamos mencionando puede ser un mes, un semestre, un año, 7 meses. Entonces es necesario homogeneizar estos conceptos para que sean comparables. Deberíamos respetar los momentos de referencia mencionados en el concepto. O sea, si estamos hablando entre 0 y 1, tenemos que decir si entre 0 y 1 hay capitalizaciones o no hay capitalizaciones. Y si 1, que es la unidad de tiempo, ¿en qué unidad de tiempo está expresada? La forma en que contamos el tiempo, por ejemplo, en el descuento comercial, esa tasa de interés se aplica sobre un valor futuro. El tiempo se cuenta del futuro hacia el presente y en el interés simple, por ejemplo, se aplica sobre el valor actual. El tiempo se mide desde el valor presente hacia el futuro. Entre 0 y 1 puede haber infinitas capitalizaciones y llevamos al caso extremo de la capitalización instantánea. Para ampliar el concepto de tasa vamos a tratar de precisar mejor los distintos tipos de tasas que utilizamos. Así vamos a llamar tasa nominal o de nombre aquella que es dado junto con los datos del problema. Forma parte de una convención para realizar una operación financiera. Por ejemplo, cuando decíamos en el interés compuesto que el monto era capital por 1 más i a la n, esta ahí que lo dábamos como dato que surge el problema, esta es la tasa nominal, es una tasa periódica. Ahora bien, si inferior, el monto que producía esta tasa era mayor que el de la tasa nominal. Esto quiere decir que existe otra tasa que me mide el efecto verdadero que produce la capitalización subperiódica. Necesitamos conocer esa otra tasa que vamos a llamarlo tasa efectiva. Un editor de video para todos los Anuncios. creadores. Ok. ¿Cómo Parece eliminan los bastante anuncios? Bueno, perfecto. Vamos a sacar esto ya. Detener compartir. Perfecto. Tasa de interés nominal, Bueno. por sus siglas TIN. Es el interés que se capitaliza. Bueno,
A ver, vamos al archivo. Ustedes tienen ahí en el aula virtual un archivo en PDF, que es a ver, esto es esto que está aquí. Compartir. Perfecto. Vamos a ver si lo agrando un poquito. Este es el apunte de tasas que le elaboramos para ustedes, donde vemos los diferentes tipos de tasas que tienen efectos diferentes en distintos métodos de cálculo y distintos regímenes de capitalización. A ver, el concepto de tasa, como le decía en el video, en realidad tiene que expresarme el costo, tiene que contarme la verdad cuál es el costo de una operación financiera. Si no me cuenta el costo, me está mintiendo. Entonces, o sea, no me dice la verdad, porque cuando cambiamos el régimen de capitalización, producía montos diferentes. Cuando cambiamos el método de capitalización, produce el régimen tasas diferentes, montos diferentes, quiere decir que hay una tasa efectiva escondida diferente ahí atrás. Hay una tasa, el costo real es diferente del que me muestran. Si se aplica descuento comercial, peor, porque está aplicando la tasa sobre el valor futuro, no sobre la suma prestada. Al cobrarme una tasa sobre el valor futuro, esa tasa que me dicen que es el costo no es real. Entonces tenemos que descubrir cuál es el costo verdadero que tiene la tasa de interés. Para ello, para poder desentrañar esto, tenemos que precisar algunos conceptos. Tenemos que ver qué diferentes tipos de tasas que hay. Tasa nominal, entonces, como lo llamamos, cuando nosotros enunciamos un problema, es la tasa anual, nominal anual, por ejemplo, la que enunciamos en el problema, que capitaliza un periodo diferente o no. Esa tasa, la que está dado junto con los datos del problema, es tasa nominal. Pero ahora, si esa tasa nominal, por ejemplo, anual, nosotros le decimos que capitalice cada semestre, como es el caso que está acá, cada semestre, entonces tenemos que ver cuántos semestres hay en la tasa del 27 anual. Por ejemplo, en la tasa del 27 anual, semestre M, que está en el denominador, la proporcional es I sobre M. M es dividir la unidad de tiempo del año, porque en este caso la tasa anual, la unidad de tiempo del año, dividido la cantidad de meses que hay para capitalizar, y esto me da como resultado 2. O sea, a ver, vamos a ver, porque esto parece simple, pero no es tan simple. Porque después vamos a ver algunos problemas un poco complejos, donde la unidad de tiempo, por ejemplo, es 7 meses, o la unidad de tiempo es 95 días, o una cosa así, y no van a hallar la proporcional. Entonces, si yo le estoy dando acá una tasa anual, capitalización cada 6 meses, entonces tengo que dividir la unidad de tiempo de la tasa dividido la unidad de capitalizaciones que hay. O sea, 12, si la tasa es anual y capitaliza cada 6 meses, el resultado es 2. Quiere decir esto que 2 veces voy a poder hacer por año la capitalización. 2 veces voy a poder hacer la capitalización dentro del año. Ahora bien, cuando usamos tasa proporcional, el monto cambia. O sea, cuando más chico es el capitalización, más grande es el monto. Y habíamos llegado al extremo del monto máximo. El monto máximo cuando se capitaliza cada instante. Entonces, esto me obliga a mí a conocer este concepto de tasa efectiva. Esta es una de las tasas que más vamos a utilizar, la tasa efectiva, porque después vamos a ver qué es la tasa que me cuenta la verdad, que me cuenta la realidad del costo. Entonces, tasa efectiva en el interés compuesto, que es esto, tasa efectiva en el interés compuesto, tengo que igualar el efecto de una tasa anual, capitalización anual, que me produzca el mismo efecto que la proporcional con capitalización subperiódica. ¿Cómo hago esto? Igualo monto de una tasa nominal anual, capitalización anual, con el monto con una tasa proporcional y capitalización subperiódica. Entonces, por concepto, la tasa efectiva es una tasa
nominal que puesto a un régimen de capitalización periódica produce el mismo monto que la tasa proporcional con capitalización subperiódica para igual capital e igual tiempo. Siempre que hablamos de comparaciones, de igualdades, tenemos que igualar causa y efecto. El capital al origen tiene que ser el mismo y el monto al final tiene que ser el mismo. Entonces, si yo igualo el monto con una... Disculpe, Sí. ¿puede volver a repetir el concepto, por favor? Sí, tasa efectiva. Es una tasa arranco de vuelta. Tasa efectiva es aquella tasa periódica que puesta a un régimen de capitalización periódica produce para igual capital e igual tiempo el mismo monto que la tasa proporcional con capitalización subperiódica. Es lo que está escrito acá. Es aquella tasa periódica puesta a un régimen de capitalización periódica produce para igual capital igual tiempo el mismo monto que la proporcional. Eso que está escrito en fórmula es esto. Es una tasa periódica que puesta en un régimen de capitalización periódica produce el mismo monto, al igualar, estamos igualando monto, para igual capital e igual tiempo que la tasa proporcional con capitalización subperiódica. O sea, si yo igualo esto, como estoy hablando de igual capital, puedo simplificar los capitales. Y como estoy hablando de igual tiempo, tengo n en los dos lados, puedo simplificar las n, me queda que 1 más la tasa efectiva es igual a 1 más la tasa proporcional elevado a la n. Como yo quiero saber la tasa efectiva, solamente paso para el otro término el 1 que pasa restando y me queda la fórmula de tasa efectiva, que es esta que tienen acá. A ver si tengo algún elemento para... No, eso da vuelta, perdón, no era mi interés confundirle. Quiero buscar un lápiz, algo para subrayar acá, si tengo. A ver, parece que no hay acá ninguna herramienta que me sirva para subrayar. Bueno, la tasa efectiva entonces me muestra, esto es el concepto importante, el verdadero rendimiento de la operación. Me está contando la verdad siempre y cuando estemos en el interés compuesto. Siempre y cuando estemos en el interés compuesto. La nominal no me cuenta el costo verdadero, la proporcional tampoco. La única que me cuenta cuál es el costo verdadero es la tasa efectiva. Y esto lo tienen que aprender así como lo más importante que tienen que rescatar de esto, porque la tasa efectiva le muestra el costo, tienen que saber calcular el costo de la operación, el verdadero costo de la operación. Para mí es muy importante el concepto de tasa efectiva. Por ejemplo, les voy a dar un caso, por ejemplo, vamos a ver cómo sería la tasa proporcional en unidades de tiempo diferentes. Voy a dejar de compartir un poquito, me voy a ir a un Excel para que lo puedan ver algunas cosas que me parece importante, que por ahí no lo están viendo acá. A ver, un poquito. Detener, compartir, detengo esto. Y empiezo a compartir. Compartir esto. Bien. Una blanco. Por ejemplo, a ver si ahí se ve, yo le pongo el 18% y le digo semestral, capitalización mensual, ¿cuánto vale M? A ver si alguien se anima. ¿Y cuánto vale I sobre M? I sobre M, que es la tasa proporcional, ¿sí? A ver si quién me dice ahí, a ver si están todos despiertos o hay alguno que está haciendo la siesta que me pueda decir. ¿Cuánto vale M? M 6, profe. ¿Cuánto? 6. Porque 6 veces capitalizan un semestre. Claro, perfecto, porque la tasa es semestral, 18 es semestral. En realidad, si escribimos la fórmula, la tasa es semestral y capitaliza cada mes, o sea, dividido 1.
Si hago 6 dividido 1 me da 6. Ahora, si yo digo lo mismo, pero la capitalización le pongo trimestral. ¿Cuánto vale M? En ese caso M va a ser 2. 2. 2. Perfecto. M va a ser 2 porque hago el cociente de 6 dividido 3 y me va a dar 2 de resultado. Y la tasa proporcional, que es I sobre M, hago el punto 18, punto 18, dividir eso que está saliendo acá, ahí está, dividido 2 y me da 0,09. Ahora bien, si yo le digo, fíjense lo que le voy a decir ahora, a ver si lo entienden. ¿Qué pasa si yo digo que la capitalización es cada 45 días? Paisano, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué pasa? Les complico un poquito más si yo le digo que la capitalización más o menos es cada 5 meses. 5 meses. ¿Cuánto vale M en el primer caso, que es cada 45 días? Si la tasa es 18% semestral, la tasa no cambió, 18% semestral, pero capitaliza cada 45 días. Yo quiero hallar una tasa efectiva, supónganse me hace una operación cada 45 días y tengo que saber calcularla. Tienen que saber calcular. Entonces, les ayudo porque veo que nadie se anima. 4, profe. ¿Cuántos días? Profe, ¿Cuánto? 4, porque 45 días es 1,5 meses. Si le dividís 45 dividido 30. A ver, puede ser. Yo Dice razón 180 días sobre 45. 50 días dividido 45. Esto sería. O sea, le da 4. Exactamente como has dicho, es 4. ¿Sí? Perfecto. Y la tasa I sobre M va a ser entonces 0,045. Y si la capitalización es cada 5 meses, tengo que dividir 6 dividido 5 y me da dar una fracción. ¿Ah? La tasa M vale 1,2 y I sobre M 0,15. ¿Entendieron esto? ¿Entendieron esto? Miren que es importante. Sí, profe, clarito. Toman los parciales y no van a saber hacer, ¿eh? Bueno, volvemos a la presentación. ¿Dónde estamos? A ver. No le creo más acá. Ventanas, ¿sí? Compartir, ¿sí? Bien. Tasa efectiva está pan comido. Vamos a ver tasa equivalente. A ver. Cuando capitalizada en forma subperiódica producía el mismo y un monto mayor que la capitalización periódica. Ahora, pero hay una tasa subperiódica, I sub M, una tasa subperiódica, que puesto a un régimen de capitalización subperiódica, produce para igual capital e igual tiempo el mismo monto que la tasa nominal con capitalización periódica. A ver, la otra era, la efectiva era una tasa periódica, esta es una tasa subperiódica. La efectiva capitalizada periódicamente, capitaliza cada subperiodo. Aquella igualaba el monto a la proporcional con capitalización subperiódica, esta iguala al monto a la nominal con capitalización periódica, produce el mismo monto que la nominal con capitalización periódica, porque aquella producía un monto mayor. Entonces necesito saber qué tasa me produce el mismo monto que la nominal. Para ello, el concepto está escrito acá. Tasa equivalente es aquella tasa subperiódica que puesta en régimen de capitalización subperiódica para igual capital e igual monto, produce el mismo monto que la tasa nominal con capitalización periódica. Bien, vamos a ver. Tacho los capitales porque los capitales ya tengo. Lástima, no tengo ni un lapicito acá para tachar. Vamos a ver si hay alguna herramienta. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? Un segundito, ¿sí?
Lista de las páginas, anotaciones. Anotaciones. ¿Cómo anoto? ¿Cómo anoto? No me da herramientas para anotar. Bueno, no tengo herramientas para anotar. Entonces, tacho los capitales, me queda la expresión sin los capitales. Como n es lo mismo en los dos términos, puedo tachar el exponente n, me queda m acá, acá no me queda nada. Lo que yo estoy queriendo averiguar es la tasa proporcional I sub m. I sub m, entonces paso el exponente m que pasa como raíz al otro lado y paso el 1 que estaba sumando que me pasa restando al otro lado. Entonces, la tasa equivalente, me queda esta formulita que está en el recuadro, es la raíz enésima de 1 más la tasa nominal menos 1. La raíz enésima de una tasa nominal menos 1. Considerando el mismo caso que el anterior, con la tasa del 27% anual, calcular la tasa equivalente semestral que produce el mismo monto que el 27% anual. Y ahí le da la tasa semestral y la tasa cuatrimestral, está calculando acá. Esto de tasa equivalente, vamos a ampliar un poquito el concepto cuando lo veamos más adelante, porque el concepto de equivalente, ¿qué decimos que es equivalente a otra cosa? Cuando produce idéntico efecto, cuando produce igual efecto, y el efecto en financiera cuando produce igual monto. Entonces vamos a ver, este es el concepto equivalente, de tasa equivalente en el interés compuesto, pero también vamos a ir viendo otras tasas que son equivalentes a otra cosa en otros métodos de cálculo. O sea, cuando podemos hallar tasas que sean equivalentes a cualquier cosa dentro de otros métodos de cálculo, y eso me va a servir la idea, el concepto, pero no la fórmula. Esta fórmula es para equivalencia dentro del interés compuesto. Hay otra tasa más que nunca la usé en mi vida, que es la tasa convertible, pero está en la teoría, que significa de multiplicar la tasa equivalente por la cantidad de su periodo. ¿Se acuerdan cuando vimos capitalización continua y monto máximo? Vimos que el monto, por el efecto de la capitalización instantánea, crecía hasta dónde, hasta una cosa que es el monto máximo. Entonces, vamos a llamar tasa instantánea aquella que puesta en un régimen de capitalización continua produce para igual capital e igual plazo el mismo monto que la tasa nominal con capitalización periódica. O sea, estamos igualando monto con capitalización continua al monto con capitalización periódica, a la nominal con capitalización periódica. Para igual capital e igual plazo podemos tachar los capitales, como el plazo es igual podemos tachar las n, me queda elevado a el signo lambda, que es igual a 1 más i. Para bajar el exponente, como yo quiero calcular el exponente, bajo el lambda y va a ser igual lambda por logaritmo natural de e es igual al logaritmo natural de 1 más i. Como el logaritmo natural de e es la inversa de lo mismo, que me da 1, puedo simplificarlo y me queda que la tasa instantánea es aquella que me surge de aplicar el logaritmo natural a 1 más i. También esto es un concepto teórico que se usa en teoría, pero en la parte práctica no se come. Con esto sí se come, con esto sí se come, se pierde, se gana. Tasa real. Tasa real, ¿qué es tasa real? Ahora un segundito voy a aprender el... Voy a sacar un segundito. Esto ya vimos cuando vimos la parte de inflación, cómo sacábamos la inflación afuera, cómo sacábamos la tasa, cuando vimos tasa en la parte bolilla 1, entre los elementos de la tasa tenía 4 elementos, uno de los elementos era la expectativa inflacionaria y los otros 3 elementos era el costo de la operación, los gastos, el interés propiamente dicho y el riesgo. Otra de las cosas importantes que tenía dentro era el riesgo. Entonces,
1 más R, la tasa real, tiene los tres componentes que son el costo de la operación, los gastos, el riesgo de incobrabilidad y el interés propiamente dicho. La inflación lo sacamos afuera. ¿Cómo sacamos afuera? O sea, si tenemos un peso y lo llevamos al fin de año, va a ser 1 más la tasa de inflación. Por ejemplo, la inflación argentina creo que fue en el último año 59% anual, o sea, midiendo de agosto a agosto, 59% anual. Si yo tenía un peso en agosto del 2020, ese peso, para que me valga lo mismo, la misma cantidad de kilos de carne, yo tengo que multiplicar por 1 más la tasa de inflación, o sea, por 1 más 0,59, o sea, tengo que tener hoy 1 peso con 59, ¿para qué? Para comprar los mismos kilos de carne, los mismos kilos de hierba que compraba en agosto del año pasado. Entonces, sacamos la inflación afuera y la tasa efectiva va a ser igual a 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de interés real. La tasa de interés real, esto es lo que realmente me cuesta la operación sacando la inflación afuera. Como me interesa conocer la tasa real, vamos a pasar esta expresión que está de más acá, lo pasamos al otro lado, pasa dividiendo, queda 1 más la tasa efectiva sobre 1 más la tasa de inflación. El 1 que está sumando lo puedo pasar al otro lado y pasar restando, y si hago común denominador, me queda 1 más I menos 1 menos I inflación, y eso 1 positivo, 1 negativo se va y me queda esto, que la tasa real es tasa efectiva menos tasa de inflación sobre 1 más la tasa de inflación. Este es un concepto fundamental, yo hago mucho hincapié en esto, vivimos en un país de altísima inflación, tienen que entender esto, tienen que entender cómo impacta, tienen que entender cómo impactan los costos. Fíjense el ejemplo que le hice, 1 peso en agosto del año pasado equivale a 1,59 de hoy. O sea, tenés que tener 1 peso con 59 hoy y no ganaste nada, ni 1 centavo ganaste. 1 peso con 59 hoy es 1 más la tasa de inflación, y ahí recién si ganaste algo por encima del 1,59, eso va a ser tasa real. El resto de tasa es inflación. Y si la tasa efectiva es mayor que la inflación, la tasa real va a ser positiva, y si la tasa efectiva es menor que la inflación, suponte vos que hiciste plazo fijo. ¿Sabés cuánto está el plazo fijo hoy? 38% anual. O sea, si hiciste plazo fijo y te pagaron 38% anual y resulta que la inflación fue 59, ¿qué pasó? Poner 0,38 acá, poner 0,59 acá sobre 1 más 0,59 y vas a tener que perdiste casi el 20% de tu capital. Esto es pan caliente para nuestra materia, esto es lo que vivimos todos los días en Argentina, en nuestra economía, así que les pido que se mentalicen, que lo hagan carne a este concepto, que entiendan, porque esto es vida, esto es a veces puede ser la decisión de fundirse o no fundirse, o de hacer una operación mala. El pasado, no la del futuro, pues no sé lo que hace el futuro. Puedo pactar una tasa variable para el futuro, pero en principio la tasa real que conozco a ciencia cierta es la tasa variable del pasado. Y como hay tasas variables, es muy importante conocer cuál es la tasa promedio. Y acá el promedio en financiera no se calcula de la misma forma que el promedio en estadística. Ustedes van a ver una forma de calcular el promedio en estadística y otra forma de calcular el promedio acá en financiera. Vamos a ver cómo se calcula el promedio en financiera, en matemática financiera. Porque lamentablemente vivimos en época de inflación, las tasas cambian todos los días y tenemos que saber cuánto
qué tasa promedio hay. Y tenemos dos tipos de promedio. Si invertimos varias inversiones, capitales C1, C2, C3, C4, tengo 4 capitales acá. Uno pongo a plazo fijo, otro compro acciones, otro compro dólares, otro presto a mi vecino, lo que sea. Y al fin del periodo, a los 6 meses, todo al mismo plazo, saco rendimientos diferentes porque el plazo fijo me dio una tasa, el dólar me dio otra, la otra inversión me dio otra y mi vecino me dio otra. Todos son diferentes y quiero saber cuál fue la ganancia promedio o la tasa promedio de esa operación. Entonces, estos son proporcionales en un mismo plazo, pero cambian los capitales. El capital único, o sea, el capital que presté va a ser la suma de capital 1 más capital 2 más capital 3 a todos los capitales que invertí. El monto va a ser igual al monto del plazo fijo, más el monto del dólar, más el monto de lo que le presté al vecino, más el monto. O sea, sumo los montos, sumo los capitales, sumo los montos. Entonces, ya tengo los dos elementos básicos. Si yo tengo el capital y tengo el monto, puedo despejar la tasa. Esa tasa con un techito arriba la voy a llamar tasa promedio. Entonces igualo, ¿se acuerdan cuál era la ecuación? Monto es capital por 1 más I a la N, y es una incógnita, acá es un dato a calcular. Conozco si el capital, que es la suma de los capitales, conozco el monto, que es la suma de los montos. Entonces pongo monto y capital, que son los datos que conozco, por 1 más I a la N. N también conozco porque sé a qué plazo le presté. Paso el tiempo para el otro lado, que acá está como potencia, pasa como raíz. El 1 que está sumando pasa como restando. Y entonces me queda, esta es la fórmula de tasa promedio en los capitales. Tasa promedio en los capitales entonces va a ser la raíz enésima del monto grande, o sea que incluye todo lo que, la suma de todos los que invertí, sobre la suma de los capitales que partí al inicio, menos 1. Calculo la raíz enésima y eso me va a dar la tasa promedio en los capitales. ¿Queda claro ahí? ¿Hace falta que hagamos un caso para entenderlo? ¿No? Sí, por favor, profe. ¿Eh? Sí, ¿Hacemos? por favor. Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a hacer un Excel acá. Pónganse que tengo un capital 1 que es 100.000 pesos. 100.000. Ahí cuánto puse, 100.000. Voy a poner. Tengo un capital 2. No se ve el Excel. ¿Cómo? Ah, no se ve, porque claro, estoy compartiendo otra cosa. Está bien. Ahí comparto otra cosa. A ver. Compartir. Vamos a ver, bien. Ahí tengo. Voy a formatear esto para que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo. Formato celdas, número, pongo con separadores de 1000 y 100 centavos. ¿Ah? Entonces, tengo un capital de 100.000, otro capital de 50.000, un capital 3 que son 70.000, un capital 4 que es 25.000. Tengo 4 capitales. Le puse a plazo fijo que me paga el 38%. ¿Eh? Por ciento, ¿dónde está? Acá está. 50.000, compré dólares. Bueno, acá todavía no saben calcular una operación simple cualquiera, así que vamos a ver, hice un descuento comercial. Y al 25%. ¿Ah? Le presté a mi vecino. Le presté al 50%. De medio pirata a mi vecino, entonces ante el riesgo le mato. Y otro, a ver qué podemos hacer con este. Bueno, es un préstamo.
al 18%. Si ustedes estuvieran en estadística, ¿qué van a hacer? Van a decir, ¿cómo se calcula el promedio en estadística? Sumar la tasa y dividir por la cantidad de elementos. O sea, en estadística vos sumás esto y le dividido 4 y te da la tasa promedio. En financiera esto no es así. En financiera esto no es así. O sea, fíjense lo que le da. Voy a hacer la prueba nomás para que vean qué cosa es esto. Inicio, sumatoria, sumo todas las tasas y la cantidad de elementos es 4, entonces hago es igual a 131 dividido 4. En estadística ustedes van a decir que esto dividido, esto me puso 4%, por eso 400%, ya que me quiere poner porcentaje. ¿Qué pasó? Era un poquito esto, voy a poner 4 por acá porque me quiere poner porcentaje. Entonces esto no va acá. Entonces va a ser, vamos a hacer esto solo para que tengan una idea de lo que significa el promedio en financiera. Acá me dice, haciendo el promedio, como lo explican en estadística, esto da un 33%. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque yo si puse plazo fijo 38%, o sea, acá voy a tener 100 de estos capitales. Esto va a ser mi capital grande, capital cero, va a ser la suma de todo esto, suma de capitales, sumo los capitales, me da 245.000, esto es la suma de los capitales, tengo que hacer lo mismo con los montos, a ver cuántos son los montos, vamos a ver acá. Múdanse, esto va a ser 138.000, porque le cobré el 38%, 50.000 con descuento comerciales sobre el valor futuro, le presté 50.000, supónganse que esto no va a ser 25.000, sino va a ser 30.000, porque en realidad como es sobre el valor futuro, 30.000 más 50, vamos a hacer un cálculo, o hago el cálculo exacto, para que vamos a... El valor actual en descuento comercial, el B1, era igual a valor nominal dividido 1 menos I. No, el valor actual es igual al valor nominal, en un teclado, disculpen, por 1 menos I. Así. El valor actual es esto. Entonces, si yo quiero sacar la tasa, el interés en realidad es 0,25 por el valor nominal, pero yo no sé el valor nominal. Para saber el valor nominal, en realidad la suma prestada es 50.000. Si yo le presté 50.000, B1 es igual a 50.000. Acá estamos repasando ya conceptos de descuento, ¿no? Si B1 es 50.000, ¿cuánto es el valor nominal? El valor nominal es igual, que un teclado, bueno, el valor nominal va a ser igual a 50.000 dividido 1 menos I. O sea, es igual, acá hago la cuenta, es igual a 50.000, o sea, el valor actual dividido 1 menos la tasa, 25%. ¿No? El valor nominal es 66.667. Voy a copiar el formato de esto para que entiendan un poquito de qué estamos hablando. 66.167. O sea, el descuento o lo que gané, el D1, va a ser igual a 66.667 menos 50.000. O sea, va a ser el monto acá. El monto entonces va a ser más 66.667. Le presté a un vecino al 50%, 70 por el 50% son 35.000, acá me va a dar 105.000 que me tiene que devolver el vecino.
presta otro 25 al 18%, es igual a 25.000 ¿dónde está el por acá? Disculpen, 25.000 por 1,18. 1,18. Entonces, 29.500. Bueno, a ver, yo tengo la suma de los capitales, que me da la suma de los capitales, me dio 245.000. Tengo la suma de los montos, que tengo que sumar acá, ¿cuánto me da la suma de los montos? Sumo los montos y me da 339.167. 339.167. ¿Cuál es la tasa promedio que está escondida en la operación? Para calcular la tasa promedio, la fórmula que vimos recién era raíz enésima de monto menos capital. A ver si lo puedo recortar acá, esta formulita, para que ustedes lo puedan ver. Cortar pantalla. Esto era la formulita, lo pego acá en el Excel. Lo pego en el Excel para calcular la tasa promedio. Entonces lo que teníamos que hacer era el monto sobre el capital, la raíz enésima. Vamos a ver cómo es esto. Vamos voy a subrayar mejor porque esto me está confundiendo qué es lo total y qué no es lo total. Estos son los totales. Entonces, el capital es 245.000, el monto es 339.600. La tasa promedio, la tasa con un techito arriba, la tasa promedio va a ser igual entonces a raíz enésima. Acá la raíz, en realidad, n es 1, porque presté a un año, o supónganse que n es 2, o sea, en realidad todo este cálculo hice a un año. O sea, la raíz 1 va a ser de la raíz 1, que es lo mismo que decir monto sobre capital menos 1. O sea, va a ser igual a raíz 1 de 339 dividido el capital menos 1. Menos 1. Y hago las cuentas y me dice que mi tasa promedio es 38, voy a aplicar el formato para que se entienda bien que estamos hablando, es 38,43%. Fíjense, nada que ver con lo que calculé de acuerdo a lo que me dice estadística. Estadística me decía 33%, acá es 38%. ¿Entendió la idea? ¿Entendió? ¿Sí? Sí, profe. Seguimos con otro tema entonces. ¿Ah? Tasa promedio en el tiempo. Voy a compartir otra de vuelta. Tasa promedio en el tiempo. Esto es esto. Compartir. Tasa promedio en el tiempo. ¿Qué es la tasa promedio en el tiempo? Ustedes hicieron un solo capital inicial y lo dejaron a tasa variable, o sea, el primer mes me rindió ISU 1, el segundo mes me rindió ISU 2, el tercer mes me rindió ISU 3, y así sucesivamente. Fue variando la tasa a través del tiempo. Entonces, pueden haber arrancado un 50%, después bajó al 30%, después subió al 60%, un tiempo estuvo a 15%, cualquier cosa puede ser. Entonces, necesitan calcular cuál fue el rendimiento promedio acá. Tampoco se hace estadística, no se suma y se divide por la cantidad de elementos porque está mal hecho. Lo que tienen que hacer es, conocen el capital porque un solo monto, conocen el capital prestado, el monto, perdón, entonces va a ser igual a 1 más la tasa promedio elevado a la n. Despejan la tasa, lo que ustedes conocían es el capital y el monto y el plazo, no la tasa, entonces despejan la tasa, va a ser la raíz enésima de monto sobre capital menos 1. La misma fórmula que vimos anteriormente, despejan raíz enésima de monto sobre capital menos 1, le da la tasa promedio en el tiempo. O sea, vimos dos clases de promedio en los capitales y promedio en el tiempo. ¿Quedó claro? Bueno, y estas son las 4 tasas básicas que vamos a ir viendo. Y ahora vamos a ver cómo comparamos las tasas. ¿Cómo comparamos? ¿Cuál debería ser mayor que cuál?
¿Cuál debería ser mayor que cuál? Y para ello, por ejemplo, cuando ustedes vieron capitalización subperiódica, ustedes demostraron por Newton que esto era mayor que esto, o sea que la capitalización subperiódica era mayor que la capitalización periódica porque los intereses se agregaban al capital a periodo más chico para igual capital e igual tiempo. Entonces, si esto era mayor que esto, yo lo expreso así. ¿Alguien habló o no nomás? Tiene un micrófono abierto por ahí. Bueno, para igual capital e igual plazo, tacho los capitales, me queda esta fórmula, ¿sí? ¿Alguien me está hablando? No, profe. Ah, bueno, si silencio el micrófono, hay el micrófono que está hablando ahí, si pueden silenciar, no sé quién es. ¿Está? Bien, entonces, tacho los capitales, me queda 1 más la proporcional, que es mayor que 1 más la nominal. Como tengo n en las dos expresiones, también puedo simplificar las n, me queda solo que 1 más la proporcional elevado a la m es mayor que 1 más la nominal. Francisco Amarilla está hablando, dice Francisco, si puedes silenciar tu micrófono. 1 más i sobre m a la m es mayor que 1 más i. Y como yo necesito despejar la tasa nominal, que es esta, me queda esta fórmula del otro lado. De esta fórmula 1 más i sobre m elevado a la m menos 1 es lo que terminamos de ver tasa efectiva. O sea, si te dan la tasa nominal anual, por ejemplo, capitalización anual, en ese caso la efectiva es lo mismo que la nominal. Pero si no fuera así, la efectiva es mayor que la nominal. Vamos a otra comparación. Cuando vimos tasa equivalente, igualamos el monto de la tasa equivalente con capitalización subperiódica al monto con la tasa nominal capitalización periódica. Y dijimos que son iguales. Entonces, la tasa equivalente era igual a 1 más la tasa nominal con capitalización periódica. Como estoy hablando de iguales capitales, los tachos, como estoy hablando de igual plazo, tacho n, y me queda, a ver, yo puedo reemplazarla, acá reemplazo la nominal por 1 más, como la capitalización subperiódica producía un monto mayor que la nominal con capitalización periódica, voy a reemplazar en esta igualdad 1 más i a la n, lo reemplazo por 1 más i sobre m elevado a la n por m, y lo que era una igualdad se me transforma en una desigualdad. Entonces la igualdad, si yo voy a reemplazar la nominal capitalización periódica por 1 más la proporcional capitalización subperiódica, lo que era una igualdad deja de ser una igualdad. Entonces, los exponentes, me queda esta expresión donde los exponentes son los mismos, tacho 1, tacho el tiempo y m, tacho el 1, y me queda que la tasa proporcional es mayor que la tasa equivalente. Es otro concepto. Tasa proporcional, tasa equivalente es menor que la tasa proporcional. Ahora bien, la convertible, que dije yo nunca lo usé en mi vida, y yo lo multiplico, i sub m por m, tengo jm, que es la convertible, y si multiplico la proporcional por m del otro lado, me queda la nominal, o sea que la nominal es mayor que jm. Jm nunca la usé en mi vida, así que es un concepto que damos teórico, pero no sirve para nada. Bien, y ahora sí, vamos a entrar al dulce de la materia, al dulce de la unidad. Equivalencia y proporcionalidad de tasas en general. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la parte más compleja, si se quiere, en nuestra materia,
equivalencia de tasa, porque a veces cuando hablamos de tasa nos parece todo lo mismo. Leemos un enunciado y me dice 5% anual, capitalización cada tanto otro porcentaje, y no sé si me está dando una nominal, me está dando una superiórica, qué es lo que me está dando. Entonces, tienen que entender bien el concepto para saber de qué estamos hablando. Vamos a ver cuándo dos tasas son equivalentes y cuándo dos tasas son proporcionales. Dos tasas son equivalentes cuando producen el mismo efecto. El efecto financiero es igual el mismo monto. Entonces, dos tasas van a ser equivalentes en forma genérica si producen el mismo monto. Y la proporcionalidad surge de hacer una proporción. Entonces, la tasa efectiva resulta que me producía el mismo monto que la tasa proporcional, y la tasa efectiva me produce el mismo monto que la tasa proporcional, yo puedo decir que la tasa efectiva es equivalente a la proporcional. ¿Qué estoy diciendo acá? Me produce el mismo efecto que la proporcional. Voy partiendo igual capital, me produce el mismo monto que la proporcional. No son lo mismo, pero me produce el mismo monto. No es lo mismo, pero es equivalente. Entonces, él me da lo mismo usar la efectiva que la proporcional porque entonces, como produce el mismo efecto, puedo decir que son equivalentes. ¿Qué otra tasa habíamos visto? La tasa equivalente. Habíamos dicho que la tasa equivalente me producía para igual capital e igual plazo el mismo monto que la tasa nominal y el mismo monto que la tasa instantánea. Entonces, estas tres me producían el mismo monto. Si estas tres me producen el mismo monto, por ciento igual capital e igual plazo, yo puedo decir que estas tres tasas son equivalentes. Ahora bien, la tasa proporcional es porque surge al ser una proporción. Si yo divido la nominal dividido m, esto es hacer una proporción, entonces estas dos tasas son proporcionales. Y si la equivalente multiplicado por m me da jm, y la equivalente, la instantánea multiplicado por el infinito me da y el mismo monto que la equivalente. Perdón, estas tres tasas son proporcionales porque surgen de hacer una proporción. Ahora bien, esto era equivalencia dentro del interés compuesto. ¿Qué pasa si mezclamos método de cálculo? ¿Qué pasa si mezclamos método de cálculo? Porque puede surgir que ustedes tengan un trabajo que le digan, ¿sabe qué? Yo tengo una operación de interés simple, pero quiero prestarla a interés compuesto. Así que me calculan la equivalencia entre una operación de interés simple y una operación de interés compuesto. Ah, bien. Entonces acá reflotamos el concepto. ¿Qué era una tasa equivalente? Una tasa equivalente es aquella que produce el mismo efecto. Si produce el mismo efecto, partiendo de igual capital e igual plazo, tienen que producir esto. O sea, una tasa de interés simple va a ser equivalente a una tasa de interés compuesto si partiendo del mismo capital me producen el mismo monto. O sea, si esto es cierto, igualo el monto de interés simple, va a ser igual al monto de interés compuesto, igualo la fórmula del monto de interés compuesto, como estoy hablando de igual capital e igual plazo, puedo simplificar los capitales, no puedo simplificar n porque acá está como exponente y acá está dentro del paréntesis, pero sí puedo simplificar los capitales. El 1 me estaba sumando, paso del otro lado, paso restando, me queda interés simple por n en esta expresión. Como yo quiero hallar interés de la tasa de interés simple, que lo voy a llamar I sub S, a la tasa de interés simple, la de interés compuesto lo voy a llamar I sub C, paso el n que está multiplicando, pasa dividiendo, y me queda esta formulita que es la fórmula de la tasa de interés simple equivalente a una tasa de interés compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Es una tasa que va a producir el mismo monto que la tasa de interés compuesto. Fíjense, les muestro algo que les llame la atención. Que esta fórmula tiene n. ¿Qué quiere decir este n? Que la equivalencia entre una tasa de interés simple para cierto plazo. Si yo cambio el plazo, se me rompe la equivalencia. La equivalencia entre una tasa de interés simple y un interés compuesto siempre es para determinado plazo. Si yo cambio el plazo, tengo que calcular de vuelta la equivalencia. No es una equivalencia para siempre.
En el interés compuesto lo que era equivalente para siempre, pero cuando mezclo método de cálculo ya se rompe esa regla. Ahora bien, de la misma fórmula, si nosotros despejamos la parte de interés compuesto, si quiero dejarla como incógnita la tasa de interés compuesto, despejo y paso 1 más i a la n, pasa el n que era como potencia pasa como raíz, el 1 que estaba sumando pasa como restando, y me queda que la tasa de interés compuesto es la raíz enésima de 1 más interés simple por n menos 1. Esto también me está diciendo que esta equivalencia está en función del tiempo. Si me cambia el plazo, se me rompe la equivalencia. Ejemplo, ¿De dónde salió eso último? ¿Cómo? ¿De dónde salió esa última fórmula? ¿Puede repetir? Vos sabés que no te entiendo, mucho ruido escucho. Si me hablas más pausado y más claro, por favor. Que si podría repetir. Este punto. Sí, Sí. como no, lo puedo repetir. Vamos, equivalencia entre interés simple e interés compuesto. Cuando yo planteo equivalencia entre interés simple e interés compuesto, lo que estoy diciendo es que quiero una tasa de interés simple que me produzca el mismo efecto que una tasa de interés compuesto, para igual capital e igual tiempo. Entonces, tengo que igualar en la recta del tiempo el capital y el monto de interés simple, lo pongo arriba, el capital y el monto de interés compuesto abajo. En el mismo plazo me tiene que producir el mismo monto. Entonces, si me produce el mismo monto, yo puedo escribir esta fórmula, que el monto de interés simple es capital por 1 más i a la n es igual al monto de interés compuesto, capital por 1 más i sub c a la n. O sea, me producen el mismo capital, me producen el mismo monto, tengo que simplificar, puedo simplificar los que... I sub c es la tasa de interés compuesto, I sub s es la tasa de interés simple. ¿Me entiendes? Bueno, sigo. Cualquier cosa me paran, ¿eh? Estamos para aclarar todas las dudas, tienen que ir entendiendo acá. Entonces, 1 más la tasa de interés simple por n va a ser igual a 1 más la tasa de interés compuesto elevado a la n. Si yo despejo la tasa de interés simple, tengo que pasar el 1 para el otro lado, que me pasa el resto. Tengo que pasar la n que tenía en este término, me pasa dividiendo, estaba multiplicando, y me queda que la tasa de interés simple es igual a 1 más la tasa de interés compuesto elevado a la n menos 1. Si queremos despejar la tasa de interés compuesto, pasamos el exponente que era elevado a la n, teníamos acá 1 más interés compuesto elevado a la n, paso la n para el otro término, pasa invertido, pasa como raíz, es igual a raíz enésima de 1 más la tasa de interés simple por n. El 1 que está sumando lo paso restando y me queda la fórmula, que la tasa de interés compuesto es igual a la raíz enésima de 1 más la tasa de interés simple a la n menos 1. Esto es equivalencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Cuál es la tasa que me produce el mismo efecto? Y acá tienen en algunos ejemplos. Y así como ya entramos a hallar equivalencia entre dos métodos de cálculo de los intereses, interés simple con interés compuesto, dos métodos de cálculo fundamentales, también podemos hacer lo mismo entre interés simple y descuento comercial, por ejemplo. Entre interés simple y descuento comercial. Ustedes pueden comparar cualquier cosa contra cualquier cosa. Acá comparamos interés simple con interés compuesto y hallamos la equivalencia. Ahora vamos a comparar interés simple con descuento comercial. El valor actual en el interés... ¿Sí? ¿Puede mostrar un ejemplo del anterior? Oh, se escuchó re mal, no estoy sordo, no sé qué es, un poco zumbido ahí. Si me hablas un poquito más pausado. Sí, puede mostrar un ejemplo del anterior. ¿De la tasa de interés simple y compuesto? Sí. ¿Esto? Bueno, ahí vamos. Vamos a la parte, voy a dejar de compartir esto. Voy a copiar la formulita para que la tengan acá. Esta es la fórmula. ¿Para qué quiere que el interés simple sea igual al compuesto? Sería, no entiendo para qué. ¿Cómo?
¿Para qué quiero que sea el interés simple igual al interés compuesto? Es la pregunta. A ver, vamos a responder con el práctico, a ver si voy a cortar un poquito esta fórmula para llevarlo al Excel. Ahí lo voy a pegar acá. A ver, bien. Bien, ahí está. Un segundito, ¿sí? Ahí estoy. Voy a compartir una cosa. Está compartiendo, detener, compartir. Voy a compartir lo que es el Excel. Compartir. Bien. Recién dijimos que la tasa de interés simple, por todo el despeje que hicimos, es igual a 1 más la tasa de interés compuesto a la n menos 1 sobre n. Vamos a ver, ¿qué es esto? Supónganse que ustedes tienen una alternativa de entre comprar un bono que le paga intereses compuestos, por ejemplo, el capital le paga interés compuesto, a ver cómo simbolizo I sub C, igual al 28%, vamos a hacer una tasa más real, 45% anual, que lo están colocando a un N igual a 5 años. 5 años. Y capitalización anual. Supónganse que tiene uno de esos datos. Y le dicen, ¿sabe qué? Quiero hacer un plazo fijo a 5 años que me produzca el mismo efecto que ese que capitaliza cada año. El plazo fijo no capitaliza, el plazo fijo es interés simple. Entonces le están pidiendo que calcule una tasa de interés simple que es igual a la tasa de interés compuesto del 45% capitalizado anualmente. Entonces la fórmula, luego que despejar que hayamos, me decía que la tasa de interés simple, que me va a producir el mismo efecto, que me va a producir el mismo monto que la tasa de interés compuesto, es igual a potencia, ese 1 más I se escribe en el Excel, se escribe potencia, 1 más la tasa, que es 0,45, elevado al exponente, que es a la quinta, esto, menos 1, resto del 1, y todo esto dividido n. Todo esto lo tengo que dividido, un segundito, esto dividido n. ¿Cuánto valía n? 5. Entonces hago la fórmula y me dice que el 45% anual de interés compuesto es lo mismo que el 108% anual de interés simple. Voy a formatear esto para que lo entiendan bien cómo es. O acá nomás le pongo formato. Porcentaje. 35% y este formato. Porcentaje. Le resté el 1, sí. Raíz enésima, está perfecto. Bien, fíjense, la tasa de interés compuesto, lo pueden ver en su casa, vayan siguiendo un ejercicio con esto, el 45% anual en 5 años. Si quieren una tasa de interés simple que le produzca el mismo monto, tienen que aplicar 108,19. Vamos a ver si es cierto esto. Vamos a suponer un capital de 89.000 pesos. 89.000 pesos. El monto de interés compuesto, C sub n, va a ser igual al capital por potencia. ¿Qué es lo que está pasando acá? Se me apareció una cosa acá en la pantalla. Potencia de 1 más la tasa anual elevado a la 5 es igual. El monto entonces de 89.800, ¿sabe qué es esto? A ver,
a formatearlo porque acá se me entró con número con separación de miles, sacamos los decimales, me queda así. Bueno, 890.000 al 45% anual en 5 años, me queda que me da 5.704.663. Vamos a hacer el mismo cálculo, pero con intereses simples, acá abajo, con intereses simples vamos a hacer. El capital al inicio va a ser lo mismo, el monto de interés simple, este es igual, es acá, a ver un poquito, esta celda es igual, está, no, ahí está el igual, bien. El monto de interés simple, si quiero calcular el monto de interés simple, borro esto, es igual. El monto de interés simple va a ser igual al capital. ¿Cómo se calcula el monto de interés simple? Por 1 más la tasa de interés simple, que es 108,9, por el tiempo, por 5. ¿Ah? Si esto es cierto, me tiene que dar el mismo monto. Exactamente me da el mismo monto que el interés compuesto. Entonces, esta tasa del 45% es equivalente al 108,19 de interés simple si esta tasa capitaliza anualmente. ¿Entendieron el concepto? ¿Entendieron el concepto? Uno que peligra. Sí, profe. Bien, perfecto. Seguimos con otra fórmula. Dejo de El concepto es el mismo, estamos hablando de equivalencia, tienen que producir el mismo efecto, partimos del capital, llegamos al monto, solo que en el descuento comercial el monto es el valor nominal y el capital es el valor actual. Entonces en el descuento comercial tengo que igualar el capital a B sub 1 y el monto a N. Si yo igualo, entonces en el interés simple el monto que era C sub 0 por 1 más I sub S, que es la tasa de interés simple por N, tiene que ser igual al valor nominal, que es igual a valor actual sobre 1 menos D sub N. Esto es la fórmula del valor actual en el descuento comercial. Capital y valor actual son lo mismo, puedo simplificarlo, me queda que 1 más interés simple por N es igual a 1 sobre 1 menos tasa de descuento por N. Como yo quiero despejar la tasa de interés simple, paso el 1 que tengo acá, en realidad tengo que pasar, me pasa restando del otro lado, hago como un denominador y me queda 1 menos 1. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, Si no, era... no te entendí nada, Pablo. Si me repetís más pausado. ¿No? Bueno. La tasa de interés simple por N es igual a 1 sobre 1 menos la tasa de descuento comercial por N, menos 1. Haciendo como un denominador me queda 1 menos 1 más I sub D por N. 1 menos 1 se simplifican y me queda que la tasa de interés simple por N es igual a la tasa de descuento comercial sobre 1 menos I sub D por N. Como tengo el plazo en los dos lados, lo puedo simplificar y me queda la fórmula final, que la tasa de interés simple es igual a la tasa de descuento comercial sobre 1 menos la tasa de descuento comercial. A su vez, planteado al revés, quiero despejar la tasa de descuento comercial, paso la parte de descuento comercial, la parte que tiene I sub D lo paso al numerador y esto lo paso al denominador, me queda de esta forma, paso I sub D por N
para el otro término y paso esto para este, para que quede positivo I sub d por n, me queda 1 menos 1 sobre 1 más I sub simple por n, paso n para el otro término, y resto 1 menos 1 que me queda acá, simplifico n con n, y me queda la fórmula de descuento, que la tasa de descuento comercial es igual a la tasa de interés simple sobre 1 más la tasa de interés simple por n. Esto también me calcula la equivalencia entre una tasa de interés simple y una tasa de descuento comercial. Se toma esto, solemos tomar. Practíquenlo, ráyenlo, esto se aprende rayando mucho papel, rayen mucho papel y van a hallar eso. Van a adquirir gimnasia en esto. Bien. Vamos a ver tasa de interés y de descuentos equivalentes. Tasa de interés y de descuento equivalente. Esta se refiere, cuando ustedes vieron descuento, vieron un tipo de descuento que es descuento con tasa de descuento. Cuando la tasa de descuento era negativa, eso era descuento con tasa de descuento. Entonces igualamos la tasa de interés compuesto con el monto de interés compuesto, perdón, con el descuento con tasa de descuento. Si vamos a buscar igualdad de efecto, o sea, equivalencia, tiene que producir el mismo monto, el valor actual en descuento con tasa de descuento lo llamamos B sub 4, el valor nominal lo llamamos N, como siempre, igualamos capitales, que es igualar capital con B, valor actual, igualamos monto, que es valor de interés. Otras equivalencias, en realidad esto no se usa, yo nunca lo usé tampoco en mi vida, en todos los años de ejercicio profesional, pero bueno, es un concepto teórico y acá lo vemos. Bien. Este concepto que viene acá lo voy a dar yo. Lo voy a dar porque en realidad es la esencia de la materia, es la esencia de gran parte de la materia. Tasa efectiva como tasa de comparación. Resulta que ustedes van a tener en la vida que comparar distintos tipos de operaciones. Cuando comparan, por ejemplo, una operación simple, hay operaciones que no tienen ni siquiera método de cálculo, o pueden levantarse un día con COVID y dicen, ¿sabes qué? Te presto a la raíz cuadrada del valor del dólar elevado a la potencia por la cantidad de goles que haga Messi en el próximo partido frente a Brasil, dividido, no sé, cualquier cosa. La ecuación que más torcida se le ocurra, pueden plantearlo, y quieren buscar cuál es el rendimiento efectivo. El único elemento sólido para comparar operaciones, cuando tenemos diferentes métodos de cálculo, diferentes régimen de capitalización, diferentes tipos de operaciones, es la tasa efectiva. Tengo que calcular la tasa efectiva en los distintos métodos para poder compararla. La esencia, el único elemento sólido, lo que más vale, y vamos a ver a través de cuando veamos operaciones complejas también, que la tasa efectiva es lo más importante que tienen para comparar, y la tasa efectiva es una unidad que sirve para comparar operaciones. Puede pasar que haga falta homogeneizar esta tasa efectiva. Por ejemplo, si ustedes hacen una operación a 5 meses y hacen otra operación a 12 meses, ¿cómo no puedo hallar una equivalencia a decir que es lo mismo 5 meses que a 12 meses? Entonces hace falta homogeneizar. Homogeneizar es llevar a la misma unidad de tiempo, llevar
la de 45 días, tantas veces como se puede hacer en el año, llevar o buscar una unidad para compararlo. O sea, lo más común para compararlo es utilizar años de 360 días y tasa efectiva anual. ¿Por qué esto? Porque si tomamos los meses y queremos comparar tasa efectiva mensual, tenemos meses como febrero que tiene 28 días, encima hay uno que tiene 27 cada 4 años, hay 10 meses de 31, hay meses de 30, no es una unidad homogénea que me permita comparar. En montos grandes son valores significativos. Los años son todos de 365 días, hablo, hay uno que cada año bisiesto, pero bueno, no influye en los cálculos, se toma como la tasa normal para comparar operaciones, la tasa efectiva anual. Y este es un concepto, quizás sea lo más hermoso que tengamos en la materia. ¿Cómo calculo la tasa efectiva en una operación cualquiera? ¿Qué es una operación simple cualquiera? Suponte vos que no haya método de cálculo. Te digo, ¿sabes qué? Te presto 1.000 pesos y me devolvés 1.500 el mes que viene. Hay un importe prestado y hay un importe recibido. No hay una fórmula. Yo dije, ¿sabes qué? Te presto 1.000 y me devolvés 1.500. Terminó. O sea, o compré dólares a 120 y está a 180. Hace 6 meses, ¿cuál es la tasa efectiva que está en eso? O lo que sea, o que tenga un método de cálculo tergiversado. Entonces, en realidad puede haber método de cálculo, no, y es importantísimo calcular la tasa efectiva. ¿Cómo calculamos? Si graficamos en un eje, prestado vamos a llamar a la suma que invertí, recibido lo que me devuelven, prestado y recibido, y n el transcurso del tiempo, cuánto media el tiempo entre prestado y recibido. La diferencia entre recibido menos prestado va a ser el interés cuánto gané. Si yo le digo, le presto 1.000 y me devolvés 1.500, 1.500 menos 1.000, eso es el interés que gané en 20 días, supónganse, que le presté por 20 días. Pero el 20 días, si yo divido el interés sobre lo prestado, me da S, que es la tasa del periodo. Tasa del periodo voy a llamar a cuánto gané en 20 días. Esto no es tasa efectiva anual, esto es lo que gané en 20 días. Pero yo necesito comparar con algo más sólido, con una tasa efectiva. Tengo otras operaciones que necesito comparar con tasa efectiva. Entonces tengo que hallar la efectiva de esta operación simple cualquiera. Entonces, esa es la tasa del periodo, que es interés sobre lo prestado. El interés era recibido menos prestado, entonces puedo reemplazar que ese recibido menos prestado sobre prestado. Reemplazo interés por su igual y me queda de esa forma. La tasa efectiva en una operación simple cualquiera va a ser 1 más la tasa del periodo, o sea, lo que gané en 20 días, la tasa que gané en 20 días, elevado a la m. ¿Qué era m? Era la cantidad de veces que puedo hacer dentro del año, dentro del periodo de la tasa. Entonces, 1 más la tasa del periodo elevado a la m, si hice 20 días, la operación va a ser 65 sobre 20, va a ser m menos 1. Esto me da la tasa efectiva. S, que era igual, busco acá, fue igual, recibido menos prestado sobre prestado, reemplazo S, que está acá, lo reemplazo sobre recibido menos prestado sobre prestado, elevado a la m. Puedo hacer como un denominador, ahí me queda en el numerador prestado más recibido menos prestado sobre prestado. Acá tengo prestado en positivo, prestado en negativo, lo puedo simplificar y me queda la fórmula mágica que a mí me encanta, recibido sobre prestado a la m menos 1, que es la fórmula de tasa efectiva en una operación simple cualquiera. ¿Quieren que veamos un ejemplo de esto? Esto es mágico, es lo más lindo que a mí me parece que tenemos en esta parte de la materia. Esta, porque me sirve para todo. Vamos a verlo en un Excel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que les estoy contando? Esto lo tengo que compartir. Compartir esto. Compartir. Pego la formulita acá para que tengan recibido sobre prestado la m-1. Supónganse que hacemos una operación. Compré dólares. Compré a 120 pesos. Vendí a 182 pesos.
¿En cuánto tiempo? Bueno, compré plazo. ¿Cuánto yo presté? O sea, ¿cuánto invertí? 120 pesos. 120 pesos. ¿Cuánto recibí? O sea, el monto, 182 pesos. ¿En qué plazo? En 56 días. La tasa efectiva anual de esta operación, según esa fórmula que vimos ahí, es recibido sobre prestado a la M-1. ¿Cuánto vale M? Entonces es importantísimo calcular M. Yo le había dicho recién que M era igual a la tasa, a la cantidad de días de la unidad de tiempo, que acá tengo 365 días en el año, dividido la cantidad de días de la capitalización, porque si dice a 56 días, a los 56 días puedo cobrar y volver a comprar dólares, entonces la capitalización es 56 días, entonces fíjense, M va a ser 365 sobre 56, me queda un número fraccionario 6,5178. La tasa efectiva anual va a ser igual, la tasa efectiva anual es recibido sobre prestado, esto es esto, voy a ponerlo entre corchetes esto para que se pueda hallar potencia, esto es elevado a la m, esto es potencia recibido sobre prestado, el exponente es elevado a la m, o sea 6,597, cierro el potencia menos 1, le tengo que restar 1 al final, menos 1. Y me queda que la tasa efectiva anual de esa operación, lo voy a poner en porcentaje, formato celdas, porcentaje. Si puedo hacer esta ganancia cada 56 días, la tasa efectiva anual que me da es 1.410,86% anual. Fantástico, si la pudiera hacer cada 56 días, una cosa de esa, estoy en el paraíso. ¿Qué era lo que le quería explicar? No sé si lo entendieron. Este es un concepto fundamental, esta formulita se la tienen que aprender de memoria, lo van a utilizar hasta en la sopa. Ahora vamos a ver cómo lo utilizamos esto para la tasa efectiva en otros métodos de cálculo, pero ya van a ver en otra clase. Por mi parte, si entendieron esto, lo dejamos por aquí. Dale, profe, perfecto. Perfecto, bueno, lo dejamos por acá. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted, profe, por la clase. Gracias.